Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada en este domingo, el primer domingo del tiempo de Cuaresma. La palabra del Señor nos invita siempre a rasgar, decíamos, el corazón y no las cosas externas, los vestidos, sino que sobre todo una conversión que venga desde lo más profundo de nuestra vida, querer hacer caminos que nos llevan hacia Dios. Leemos del Génesis. Estamos en el capítulo 2, 7, 9, luego 3, 1, 7. Dios creó a Adán y a Eva. El Señor modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó el jardín en Edén hacia el oriente y colocó al hombre que había modelado. Después continúa, salta un poco más y nos dice que la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y le dice a la mujer: ustedes es cierto que no pueden comer del fruto del árbol, Dios les prohibió comer. La mujer dice: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios, le dice la serpiente, sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Conocemos esta historia. Hago un saltito simplemente, pero para decir dos elementos. Dios nos ha dado todo, queridos hermanos, en esa primera parte cuando dice que sopló en nuestras narices el aliento de vida, es decir, peñan de yara putucue, peñan de yara oía yepa, hoy mema peñan de puité, peñan de puitepe, peñan de puipé. Eso es lo importante que tengamos en cuenta. Pero sin embargo, también tenemos que ser conscientes que están las tentaciones, es decir, lo que nos está ahí como cada día golpeando y nos quiere cambiar la idea central y la idea principal de ese amor de Dios que nos había regalado. Y entonces nos dice: no, ustedes son más de eso que recibieron, ustedes son más, no son limitados, ustedes son iguales a Dios, iguales a Dios. Pero esto entonces nos lleva en la triste desgracia de querer prescindir de Dios. De tanta gente que prescinde de Dios, prescindir de Dios. Nosotros nos ponemos y nos ubicamos en el lugar de Dios. Pidamos que hoy tengamos conciencia de nuestras limitaciones, de un regalo tan grande y tan lindo para realizarnos plenamente como humanos, como criaturas de Dios, y no prescindir de su presencia en nuestra propia vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.